Hola, buenos días. Qué placer volver a encontrarnos como cada domingo. Hoy Ambiente y Medio tiene mucho material para mostrarte y analizar. Una vez más hablaremos de la crisis climática que sigue azotando al planeta, más allá de esta especie de paréntesis que pareciera haber llegado con la cuarentena. Además, hablaremos de la amenaza ambiental y sanitaria que representa el deterioro de la biodiversidad. ¿Sabías que los estragos que se le producen a los ecosistemas terminan generando enfermedades y pandemias? De todo esto hablaremos con Sandra Díaz, la bióloga argentina que se convirtió en una de las referencias científicas en materia de biodiversidad a nivel mundial, y con Inés Camiloni, climatóloga del CONICET y especialista en cambio climático. También vamos a mostrarte cuál fue el impacto de la cuarentena en materia de generación y tratamiento de basura, y veremos qué ventajas ambientales tiene el uso de la bicicleta como medio de transporte urbano. Todo esto en los próximos 60 minutos. Quédate, que esto recién empieza. Ya arranca Ambiente y Medio. Desde sus inicios, el coronavirus viene aquejando a sectores que exceden claramente las áreas de la salud. La cuarentena afectó fuertemente a la industria, el comercio, la educación y, como lo venimos diciendo en programas anteriores, al medio ambiente. Algunas voces llegaron incluso a plantear que el impacto hasta era positivo. El argumento era que la cuarentena generó la mayor caída de la historia en la emisión de dióxido de carbono, uno de los principales responsables de la crisis climática que estamos viviendo. Es cierto, con menos aviones en los cielos, con menos autos en las calles, el consumo de combustibles bajó y los aires comenzaron a verse más limpios. Sin embargo, puede que esa nueva realidad sea solo pasajera. La mismísima directora del Programa Ambiental de Naciones Unidas asegura que el COVID-19 no tiene ningún costado positivo para el medio ambiente. Por el contrario, sostiene que esa realidad es absolutamente temporal y que la amenaza de una extinción masiva de las especies producto del cambio climático sigue vigente. Muchos científicos e incluso organismos como la NASA aseguran que para que la disminución en la emisión de gases de efecto invernadero tenga algún impacto significativo en la lucha contra el cambio climático, se necesitaría reducir un 10% el uso de combustibles fósiles durante todo un año en todo el planeta. Algo que hoy no se ve muy probable. Por el contrario, en algunos países lo que se avisora es una desesperación por volver a los niveles de producción industrial y comercial anteriores a la cuarentena. Si esto ocurre, la oportunidad se habrá marchado. El cambio climático seguirá su curso y la idea de que otro camino era posible habrá sido solamente un sueño. Estamos con Inés Camiloni, ella es climatóloga, es especialista en clima, por eso le decimos climatóloga, ella dijo que se puede nombrar como climatóloga, además es investigadora del CONICET. ¿Por qué vamos a hablar con Inés a través de Skype como corresponde? Porque todos estamos trabajando desde casa. Tiene que ver con la cuestión del cambio climático. Durante los últimos años el cambio climático estuvo en las portadas de la mayoría de los diarios, en la televisión y en la radio. Y ahora la pandemia, el coronavirus, la enfermedad del COVID-19, lo ha relegado a un segundo lugar, aunque todos sabemos, y eso es lo que le voy a preguntar, es que el cambio climático no puede ser dejado en un segundo lugar más allá de la pandemia. ¿Cómo estás, Inés? Gracias por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal? Muy bien. Gracias por la invitación. No hay que perder de vista que la pandemia ocurre en un momento en el que el clima está cambiando y sigue cambiando. La pandemia es una crisis sanitaria terrible que estamos atravesando, pero que ocurre de alguna forma montada sobre otra crisis, que es la crisis climática. Por lo tanto, son dos fenómenos que necesariamente están interconectados, ¿no? No podemos separar uno de otro.
Claro, justamente eso es lo que es interesante, ¿no? Porque estamos hablando mucho de la cuestión biológica del el tráfico de la fauna silvestre, de los mercados húmedos, pero no nos estamos centrando en que muchas de esas situaciones, como la deforestación, también produce o impacta para que haya un cambio climático. ¿Cómo podemos hacer esta interrelación entre las causas del cambio climático y las causas de la pandemia? En todo, la verdad es que lo que tenemos detrás tiene que ver con acciones humanas y cómo el hombre se vincula con la naturaleza que lo rodea. El cambio climático tiene una raíz profunda en la forma en la que producimos, energía, básicamente, también en la forma en la que producimos nuestros alimentos a partir de prácticas agrícolas, en la forma en la que cambiamos el uso del suelo, por ejemplo, deforestando para destinar ese suelo a actividades productivas o por el crecimiento de las ciudades. Y lo mismo sucede con la pandemia. Me parece que la pandemia también tiene una raíz que es importante en acciones que están vinculadas con el hombre, en hábitos, en consumos que nos llevan a situaciones como las que estamos viviendo, ¿no? Una situación de un vínculo con la naturaleza, de alguna forma de una falta de respeto y de un vínculo adecuado con el ambiente que nos rodea. Unas situaciones que se han visto en distintos mapas satelitales y también en las noticias es esta disminución del transporte, digamos, menos transporte, menos emisiones, también menos industria, menos consumo, menos gases de efecto invernadero. Todo esto ha mostrado mapas que parecería como que hay como una limpieza del aire, una limpieza de la atmósfera. ¿Esto puede llegar a ser algo permanente o es momentáneo mientras está sucediendo la pandemia? Yo creo que es algo momentáneo, que simplemente nos sirve para ver que somos nosotros y las acciones que generamos la que tenemos un impacto en el ambiente. Pero el desafío está en el post-pandemia, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tomar una actitud de recuperar de alguna forma el tiempo perdido y empezar a producir como veníamos haciendo antes, pero todavía en una forma más intensificada y el ambiente rápidamente se volverá a degradar, o realmente esta muestra a un costo muy alto, como es el de la pandemia, pero que termina siendo una muestra de que podemos tener una relación más amigable con el ambiente si modificamos la forma en la que estamos produciendo, la forma en la que estamos viviendo para conservar estas condiciones ambientales más favorables que estamos viendo estas últimas semanas por el contexto de pandemia, ¿no? Creo que ahí está el desafío. ¿Y cómo crees vos que el post-pandemia, claro, el día después, ahora cómo vos crees que los líderes políticos puedan mirar esto, ¿no? En principio, acá por lo menos en Argentina, estamos viendo o evidenciando la unión con la cuestión sanitarista, ¿no? Con los infectólogos, lo cual yo celebro. Me encantaría celebrar eso poder celebrar, de ahora en adelante, que haya una unión también con todos ustedes, ¿no? Sobre todo aquellas personas como el equipo de CONICET y también de la facultad, de la UBA, de Exactas, que trabajan en clima. ¿Cómo ves que los líderes puedan tomar esta cuestión, ¿no? Bueno, se bajó la industrialización, mejora momentáneamente, como para tomar nuevas decisiones. ¿Qué es lo que vos pensás? Yo creo que esto tiene que dejar necesariamente un conjunto, una batería de lecciones aprendidas. La necesidad de la gestión y de la planificación es central. Digamos, sabemos a qué amenazas estamos expuestos. La amenaza de una pandemia se sabía que estaba, la amenaza del cambio climático se sabe que está, la voz de la ciencia cumple un rol central en poner y en alertar sobre estas amenazas, pero la voz de la ciencia también creo que es importante que se escuche porque indica qué caminos hay que seguir, da recomendaciones, tal vez no se pueden evitar todas las consecuencias negativas, pero necesariamente ayuda a disminuir riesgos y todas las consecuencias negativas que puede tener
este tipo de eventos. Entonces, creo que la voz de la ciencia en el caso de la pandemia ocupó y está ocupando un rol que es absolutamente central en el manejo de la crisis y que sobre todo es muy importante que esté presente la ciencia que es seria, que es rigurosa, pero el contenido científico local también para manejar las crisis en escala local. Creo que lo que esperamos es que en el contexto de cambio climático se reproduzca esta armonía de alguna forma entre el sector político y el sector científico y el sector científico local. No quiero dejar pasar que dijiste qué caminos hay que seguir. ¿Cuáles serían esos caminos? 2 o 3 caminos puntualicemos o que vos me puntualices, Inés. El camino de los riesgos a los que nos enfrentamos necesariamente cuando uno dice, bueno, tengo que planificar hacia el futuro, tengo que saber qué riesgos me estoy enfrentando. Sabemos en el tema del cambio climático, sabemos a qué riesgos nos enfrentamos. Los riesgos en el caso de Argentina tienen que ver con eventos extremos que son cada vez más frecuentes, cada vez más severos. Estamos hablando de olas de calor en gran parte del país, sequías en otras regiones, derretimiento de hielos y de glaciares en otras zonas que dificultan el acceso al agua, en otras regiones excesos de agua que puedan dar lugar a inundaciones. Sabemos esos riesgos y por supuesto condiciones ambientales que pueden ser favorables también para la proliferación de vectores que puedan transmitir enfermedades. Tenemos un mapa de los conjuntos de riesgos a los que nos enfrentamos, por lo menos Argentina como país en un contexto de cambio climático, y en ese sentido la planificación cumple un rol esencial para disminuir esos riesgos. Las políticas de adaptación a lo que puede ocurrir con respecto a estos eventos en el futuro es una cuestión central que debe ser una política de Estado, pero también ser conscientes que el cambio climático tiene causas y tenemos que planificar con respecto a esas causas que producen el cambio climático y definir cómo vamos a generar la energía que vamos a consumir, cómo vamos a producir nuestros alimentos, y eso tiene que ver también con pensar estrategias de cómo va a ser el desarrollo, cómo van a ser las políticas de desarrollo y de crecimiento que queremos para nuestro país, si queremos que sea en un contexto de una forma amigable con el ambiente y disminuyendo los riesgos que nos impone el cambio climático. Te estoy despidiendo, Inés, y me interesaba mucho esa frase que vos decís en un momento de la conversación que tuvimos, que bueno, que están escuchando la voz de la ciencia, lo cual yo te decía al principio que celebro y me imagino que vos también. Bueno, breguemos desde acá todos que se siga escuchando de ahora en adelante, post pandemia, la voz de la ciencia para tener un futuro mejor, que es lo que le dejamos a las generaciones futuras. Sin duda, yo creo que va a ser así porque me parece que es un trabajo mutuo, desde la política de escuchar a la ciencia y también desde la ciencia saber comunicar qué es lo relevante, qué es lo importante y sobre qué temas tenemos incertidumbres, pero cómo se puede avanzar aún frente a esas incertidumbres en el diseño de políticas que sean útiles para mejorar la calidad de vida de la gente. Muchísimas gracias, Inés. Nos veremos en algún otro momento. Por supuesto, siempre por ahora vía Skype. Así será. Gracias. Seguimos con más Ambiente y Medio. Hay más de una forma de combatir la crisis climática y esta es una de mis favoritas. El transporte siempre es un tema. Los bondis, las motos, los autos inundan nuestras calles de dióxido de carbono. Los invito a usar una bici. Movilidad sustentable. No emite ni una gotita de dióxido de carbono. Ni una. Pero cuánto ruido, loco. Cuánto ruido que producen estos autos, estas motos, estos bondis. Usa una bici. Vas a poder hablar y escuchar mejor. No solo la huella de carbono que genera producir una bicicleta es mucho menor a la de un auto, ocupa mucho menos espacio. Con la bici me meto por todos los huequitos y recovecos. ¿Sabes por qué? Porque es finita. 3 bicicletas equivalen a un auto. Mejor me apuro que me pisan. Recién al que estaban viendo era un Tommy del pasado. Para mí un pasado lejano, pero no tanto. Lo que les quería pedir es que ahora que vamos a tener que tomar nuevos hábitos, nuevas costumbres y vamos a entrar en una nueva normalidad,
Evitar la aglomeración de personas es fundamental. ¿Cómo la podemos evitar? Bueno, miren dónde estoy. Así es. ¿Por qué? Porque en el transporte público es un lugar de concentración de personas tremendo. Me parece que se acuerdan de esa lata de sardinas andante. Entonces, usemos una bici. Podemos ayudar a terminar con esta pandemia y además a prevenir el cambio climático. Si tienen alguna idea de cómo solucionarlo, si les gustaría mandarnos algún tipo de material con su bicicleta, me escriben a info@fundacionambienteymedio.org. Adiós. Hacemos una pausa, pero enseguida volvemos. En un ratito te mostramos qué pasó con la basura de Buenos Aires durante la cuarentena. Para averiguarlo, recorrimos parte del SEAMSE y hablamos con un grupo de recicladores urbanos. Ahora mira lo que está pasando con la centolla patagónica en nuestros mares del sur. Y a la vuelta, seguimos con más Ambiente y Medio. La centolla patagónica es también llamada centolla magallánica, centolla austral o centolla chilena. Se trata de un crustáceo que habita el lecho marino de las frías aguas del sur de Sudamérica. Por ser muy rica en yodo y proteínas y muy baja en grasas y colesterol, se ha convertido en una delicadeza culinaria muy buscada. Esta particularidad puso en peligro la especie y obligó al Estado a implementar una firme política de conservación que incorporó periodos estrictos de capturas y de veda. Seguimos en Ambiente y Medio. El esfuerzo valió la pena. No nos descuidemos ahora. Cuarentena responsable. Infórmate en la web o chatea con la ciudad al 11 50 50 0 147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Al igual que como hemos visto en estos primeros programas de Ambiente y Medio, donde las secuelas de la pandemia que estamos atravesando, secuelas ambientales, por supuesto, afloran, por ejemplo, en la aparición de peces y tortugas en el riachuelo, donde hacía años no se las veía, como vimos en el primer programa. O como vimos hace unas semanas, que en la ciudad de Buenos Aires, como en todo el territorio nacional, la calidad del aire mejoró sustancialmente a partir de la inactividad industrial y vehicular, principalmente. O en la basura, como decimos siempre aquí en Ambiente y Medio, el mayor problema ambiental que hoy por hoy tiene la Argentina, no podíamos esperar que no aparecieran datos llamativos y peculiares, que no muestran otra cosa que la inactividad que primó al menos fuertemente las primeras 3 fases de lo que fue el aislamiento social preventivo y obligatorio dispuesto por el Gobierno Nacional el 20 de marzo. Si bien en algunas provincias de la Argentina ya se empezó a flexibilizar esta cuarentena, estos números son realizados por el SEAMSE, quien es la entidad encargada de la gestión integral de los residuos en el área metropolitana de Buenos Aires, y estos números responden a lo que fue el mes de abril en cuanto a generación y recolección de basura. Estoy recorriendo el SEAMSE y agradezco a sus autoridades por haberme permitido acceder para recorrer las diferentes instalaciones. De fondo vemos todos los camiones trabajando y un dato llamativo es que la recolección puntualmente en la ciudad de Buenos Aires cayó un 30%. La cantidad de camiones que vemos hoy es mucho menor a la que se podía ver antes. Hemos tenido la oportunidad de venir varias veces al SEAMSE y veíamos todas esas pistas llenas de camiones y que hoy están casi vacías. También otro dato interesante, allá lo vamos a ver, son esas máquinas que hoy por hoy están paradas y no están pudiendo trabajar. Eso también habla de la inactividad que hoy por hoy está teniendo no solo el SEAMSE, sino el país. Y por último, nadie más idóneo para hablar de esto que Leo Maceira, el actual gerente de operaciones del SEAMSE, quien ya estuvo varias veces aquí en Ambiente y Medio y que muy gentilmente, como siempre, nos contaba lo siguiente. Con respecto a la caída de residuos que hemos tenido en el interanual de abril del 20 con el 19, ha alcanzado un promedio entre el 15 y el 20%, depende del área. Se debe fundamentalmente a las restricciones en las operaciones económicas o comerciales que ha habido por esta pandemia que nos acosa, y fundamentalmente también se nota en una
exagerada caída en los residuos de origen comercial, que eso alcanza arriba del 50 a 55%. El SEAMSE, como les contaba, es la institución encargada de trasladar los residuos desde las zonas de acopio hasta su disposición final, ya sea en rellenos sanitarios, plantas de tratamiento, dependiendo del caso. Se calculaba en la Argentina, previo al aislamiento, que cada persona generaba hasta 1 kilo de basura por día. Estamos hablando de 20.000 toneladas de residuos por día, una locura. Esto cuando teníamos nuestra vida normal, por así decirlo, porque no estábamos tanto en tiempo en nuestras casas, comíamos fuera de nuestras casas, realizábamos actividades en la calle, etc. Y toda esa generación y ese consumo obviamente cayó en proporción a lo que es la cuarentena. Y no en relación a lo que fue hace un año, en relación a lo que fue los primeros días de marzo. Y hablar de esta caída de consumo no significa necesariamente hablar de una buena noticia, porque estamos hablando de una crisis, en definitiva. Pero sí que tenemos que encontrar un equilibrio entre el consumo y la generación de basura para justamente no tener los problemas que tuvimos con la basura hace no tanto tiempo. Creo que como enseñanza tendríamos que empezar a aplicar políticas públicas y municipales, provinciales y a niveles nacionales de una mayor separación en origen, incentivar la recolección diferenciada, tratar de aplicar también nuevas tecnologías que hagan que haya mayor reutilización de los productos o elementos plausibles de reciclado y de reutilización, y así disminuimos también el ingreso de los residuos a disposición final, que también representa una mejora ambiental muy importante. Finalizamos ahora nuestro recorrido por el SEAMSE, pero vamos a seguir hablando de la basura, un tema central que hoy por hoy tiene la Argentina. Los espero entonces en el próximo bloque para hablar de las cooperativas de recolección de residuos y qué está pasando con ellas hoy en día durante la pandemia. La basura sigue siendo el mayor problema ambiental de la Argentina. No hay pueblo ni región en donde los residuos no sean una preocupación constante para la población. La ciudad de Alberti, en la provincia de Buenos Aires, ha decidido poner en marcha una solución definitiva y sostenible a este problema mediante un programa de gestión integral de los residuos sólidos urbanos. Los alcances del plan involucran tanto a los hogares y comercios como a la actividad industrial y pone especial acento en el compromiso y la participación de los miembros de la comunidad. Nos encontramos en la ciudad de Alberti, en la planta de clasificación de residuos sólidos urbanos, de materiales reciclables, donde se recibe todo el residuo reciclable de la recolección diferenciada de los puntos limpios. Acá estamos en la primera fase, donde viene el camión lunes, miércoles y viernes y trae el reciclado y lo tira en un sector allá. Nosotros, cuando yo una vez que viene el camión, agarramos los bolsones, los cartones por un lado y los bolsones con botella de plástico y lavandina, lo que es todo eso, los ponemos en bolsones para después apartarlo en la cinta. Acá llega la basura separada y a veces hay un poco mezclada así, pero son muy pocas las veces que llegan así. Después que pasamos de acá, nosotros vamos adentro que tenemos una cinta. Somos 3 personas, uno tira los bolsones y 2 estamos para poner en cada bolsón. Por ejemplo, la botella blanca va por un lado, la botella verde por el otro, la celeste por el otro, lo que es chatarra también va aparte. Y lo que más llega es plástico y vidrio. Vidrio, botella de vidrio hay un montón también. Y cartón también sale mucho. La basura tiene que llegar limpia, no tiene que haber resto de comida o pañales o cosas que nosotros podemos tocar. Si la basura llega con eso, se nos complica a nosotros porque nosotros tenemos que estar abriendo, tocamos la basura y es medio complicado trabajar así. En esta sesión se separa lo que es las botellas blancas, van en un bolsón, lo que es la botella verde por otro, la celeste, lo que es chatarra, lo que es lavandina, aceite, entonces después eso se van juntando en bolsones para ya después pasar por la prensa.
Alberti es una ciudad de aproximadamente 11.000 habitantes, contaba con un basural a cielo abierto de unas 8 hectáreas impactadas. Se desarrolló un programa que se denomina Ecoplan. Ese Ecoplan atiende todas las aristas del residuo, desde la concientización, la caracterización del residuo. Se pusieron puntos limpios construidos por entidades educativas. Se hace una recolección diferenciada de esos puntos limpios, hay uno cada 2 cuadras aproximadamente. Se los atiende en forma diferenciada con una recolección diaria. Ese material viene a la planta de clasificación que se puso en valor. Esta planta tuvo un siniestro hace unos años y se la puso en valor nuevamente casi desde cero. Y esas 8 hectáreas impactadas se hizo un cierre técnico dejándolo con toda la basura tapada. Y bueno, el proceso que sigue después en el programa es o hacer un relleno sanitario o hacer una transferencia a algún relleno, como por ejemplo el de Norte 3 de Seamse. La verdad que en un año la ciudadanía de Alberti está dejando de impactar con residuo en 10 toneladas por mes. La verdad que fue un crecimiento paulatino, pero hoy estamos en promedio en esa cantidad. Entendemos que este programa, Ecoplan, es un modelo para replicar, ya que el municipio de Alberti lo está haciendo con recursos propios, con personal propio de Alberti. El personal que trabaja en la planta es de Alberti. Las capacitaciones, las concientizaciones se dieron con funcionarios del programa propio de Alberti y muchos de los puntos limpios se construyeron con escuelas de Alberti. La caracterización del residuo se hizo con escuelas también de Alberti, o sea, ver cómo está compuesto el residuo de la ciudadanía, lo hizo la misma ciudadanía. Es mostrarlo y replicarlo porque no hay insumos o ingresos de ideas o de recursos desde afuera. Es todo kilómetro cero, como le decimos, es desde Alberti y para Alberti, digamos. O sea que está bueno mirarlo un poquito. Hacemos una nueva pausa y ya regresamos con más Ambiente y Medio. Acordate que en el próximo bloque vamos a hablar sobre un tema fundamental para entender en este momento que estamos viviendo. ¿Qué relación existe entre la pérdida de biodiversidad y la aparición de pandemias como la que hoy estamos sufriendo en todo el mundo? De eso vamos a conversar con la bióloga argentina Sandra Díaz, una de las referentes mundiales en la materia. Bienvenidos al Parque Nacional Talampaya. Este parque nacional fue creado en el año 1975 como un parque provincial. En el año 1997 es transferido al sistema de parques nacionales y en el año 2000, además de ser un parque nacional, ha sido reconocido como un sitio patrimonio de la humanidad. Siempre el objetivo central no es solamente lo que es el paisaje vivo del Parque Nacional en la actualidad, la ecorregión del monte de sierras y bolsones, toda vegetación más que nada arbustiva, sino también la protección de lo que son los recursos paleontológicos y geológicos que están asociados. Es una ventana hacia el pasado de la evolución de la fauna de nuestro planeta. Seguimos en Ambiente y Medio. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. La pérdida y destrucción de la biodiversidad sigue siendo uno de los grandes desafíos ambientales de la humanidad. La reciente aparición de la pandemia del coronavirus renovó además una hipótesis que numerosos investigadores vienen planteando hace años. Los desequilibrios en los ecosistemas aumentan cada vez más los riesgos de transmisión de enfermedades. La velocidad con la que se están destruyendo los ecosistemas no tiene precedentes en la historia. Más de 1 millón de especies de animales y plantas podrían desaparecer si las actividades industriales y comerciales del hombre retomaran el ritmo que llevaban hasta antes de la pandemia. El diagnóstico es sombrío. 3/4 partes del planeta están deterioradas.
Más del 60% de los océanos están contaminados y 100 millones de hectáreas de bosques tropicales fueron arrasadas en las últimas 7 décadas. Cada vez con más convicción, la ciencia relaciona la pérdida de biodiversidad con la aparición de nuevas pandemias. Cuando se rompe el equilibrio de un ecosistema, aumentan las posibilidades de que el virus de una especie cruce la barrera e infecte a otras especies e incluso al ser humano. Para mitigar la crisis climática que vive el planeta y poder evitar una nueva pandemia, se vuelve necesaria la restauración de territorios degradados, la protección de los suelos y el abandono de la explotación abusiva de los recursos naturales. Este cambio solo será posible si somos capaces de reemplazar el actual modelo de producción y consumo por uno que definitivamente respete la naturaleza y la biodiversidad. Bueno, y hoy nos vamos a dar un gran gusto porque vamos a entrevistar a la doctora en biología Sandra Díaz. Quizás algunos se acuerden de este nombre porque el año pasado ella junto a otros investigadores nos contaron una noticia que, para decirlo en criollo, nos puso un poco los pelos de punta, ¿no? Que, como decíamos en el informe del comienzo del programa, que alrededor de 1 millón de especies están en peligro de extinción o están desapareciendo en estos últimos años a una velocidad muy rápida en relación a muchos millones de años anteriores. Ahora estamos con ella. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Sandra? Muchas gracias por atendernos. Muchas gracias por atendernos. Sabemos que usted está en la provincia de Córdoba. Efectivamente, sí. Sí, bueno, y desde ahí trabaja, ¿no es cierto, Sandra? Sí, desde aquí, bueno, más que nunca ahora. Sí. El año pasado también la nombraron como una de las personalidades de la ciencia en el año 2019 y le pusieron un apodo, Guardiana de la Biodiversidad. ¿Cómo se siente con ese apodo? Bueno, la verdad que nada, el apodo corrió por cuenta de la revista que la puso. Yo fundamentalmente soy una investigadora, ¿sí? Yo no estoy en la trinchera de lo que es la acción ecológica, sino en la producción de conocimiento que puede llegar a alimentar esa acción. Y a propósito de sus investigaciones y de lo que hablábamos al principio, ¿cuál es esta relación, si es que la hay, entre la pérdida de biodiversidad y la pandemia en la que estamos atravesando? Bueno, lo primero que hay que señalar es que las infecciones virales siempre formaron parte de la naturaleza. El virus de COVID-19 es de origen natural, pero la pandemia es provocada por los seres humanos. El sueño dorado de un virus es tener muchos hospedadores, la mayor cantidad de hospedadores posible, lo más juntos posibles, idealmente inmunosuprimidos, y que esos hospedadores se dispersen lo más rápido y lo más lejos posible. Y esas precisamente son las condiciones que con nuestro manejo del planeta le estamos dando. Por ejemplo, estamos entrando a ecosistemas que nunca antes habían tenido un contacto tan estrecho y tan frecuente con seres humanos, a través del avance de las fronteras de deforestación, la construcción de caminos, la fragmentación de sistemas como bosques, selvas, humedales y el establecimiento de asentamientos humanos en ellos o en las fronteras con ellos, generalmente muy precarios. Y lo que ocurre es que las poblaciones humanas en esos asentamientos necesariamente entran en contacto estrecho con la fauna, cazan los animales, ya sea para consumo directo o para tráfico de animales vivos o de partes de la fauna silvestre. Y estos animales son llevados muchas veces vivos a unos mercados donde entran en estrecho contacto con otros animales silvestres, con animales domésticos y con la gente.
Claro. Y Sandra, ¿cómo esta sería como la explicación del por qué la relación tan directa, ¿no?, de la pandemia con la pérdida de biodiversidad y las causas que subyacen? ¿Y cómo se puede prevenir de alguna manera futuras pandemias? Primero, ¿se podrían prevenir? Y si es que sí, ¿cómo sería? Los elementos humanos de esta receta para el sueño dorado de un virus son el avance de las fronteras mineras, agropecuarias y forestales, el tráfico de vida silvestre, las condiciones de cría industrial bajo hacinamiento de animales domésticos y el gran tráfico de personas y mercadería a lo largo del mundo. Para mejorar o para, digamos, cambiar esas condiciones que son ideales para este virus y cualquier pandemia, uno tiene que trabajar en todas y cada uno de esos eslabones. Y ahí está el punto complicado, porque en realidad ahí entraría en juego una política pública y que los líderes políticos, no solo de Argentina, del mundo entero, porque esto es un problema mundial, no es un problema de la Argentina, cómo entienden que sin la naturaleza es muy difícil, o sin el cuidado de la naturaleza es muy difícil continuar con este estado de bienestar. Bueno, yo no lo llamaría estado de bienestar. Yo creo que lo que hoy tenemos, y hoy más que nunca tenemos el ejemplo por el cual estamos las dos hablando desde nuestras casas, es que no es un estado de bienestar. Para gran mayoría del planeta, para la gran mayoría de la gente, es un estado de malestar. Yo creo que en el fondo lo que es importante comprender es que todos los seres humanos somos parte de un tapiz viviente muy entretejido entre todos nosotros y con el resto de lo vivo, ¿no es cierto? Y que toda esta sofisticación y este avance tecnológico y esta riqueza que tenemos no nos excluye de lo vivo, nada de lo vivo nos es ajeno, ¿sí? Y esto que parece muy poético, es poético o suena literario, hasta que un día un virus que era un virus inofensivo de un murciélago en una selva perdida del sudeste de Asia, entra a tu casa y mata a tu papá. Es que de lo poético pasamos a lo cinematográfico de terror, solo en un pasito, ¿no es cierto? Exacto. Eso nos muestra que esto poético de la trama de la vida es en realidad brutalmente cierto, y es importante que toda medida, que toda política nunca se olvide de esa interconexión. ¿Y usted es optimista en algún punto de que se puede llegar a que la capacidad humana, ya sea, como le decía antes, los líderes políticos o desde lo individual, usted desde la investigación, yo desde la comunicación, podamos cambiar este estado que, como usted bien dijo, en este momento no es de bienestar? Yo siempre digo que tengo que ser optimista porque plan B no hay. Entonces la única que nos queda es ser optimistas. Me parece que hoy tenemos una oportunidad histórica dada por este brutal parate que estamos sufriendo para reconsiderar, para seguir ejercitando estos modos de más enfocados en el cuidado mutuo y en el bien común, para que el día después de la pandemia no sea igual al día de antes. Mucha gente dice, bueno, no veo las horas de volver a como estábamos antes, pero en realidad el día después no tiene que ser como el día de antes, porque el día de antes ya era un desastre insostenible e injusto. La idea es que pensemos en este día de hoy para que el día después sea mejor. Hay una serie de medidas, una serie de paquetes de rescate que nosotros recomendaríamos que podrían hacer que esto ocurra. Por ejemplo, ¿algunas? Bueno, por ejemplo, una cosa sumamente básica es que no relajar los poquísimos controles ambientales que hoy ya existen en el mundo con la excusa de que hay que rescatar la economía, ¿sí? Hay toda una movida
de sectores que hacen mucho daño a la salud de la gente y de la naturaleza, de utilizar esta oportunidad para decir, bueno, perdónennos todos estos controles que nos habían impuesto, porque necesitamos rescatar la economía, ¿sí? Yo creo que eso podría dejarnos en una situación aún peor que antes. Y me parece que todo paquete de rescate, yo no sé si están conscientes, pero hay unas cifras fabulosas en todo el mundo siendo puestas disponibles para rescatar a las economías y las sociedades. Bueno, tratar de que estos paquetes de rescate contengan medidas claras de ayuda a la salud de la gente y la naturaleza, y no que los paquetes de rescate en realidad nos hundan más y siembran las semillas de nuevas pandemias. Eso es una. Otro elemento de un paquete de rescate sería el concepto de una sola salud. Esto que hablábamos de que porque estamos todos interconectados, la salud de la gente está conectada con la salud animal y está conectada con la salud del ecosistema, ¿sí? Y eso hay que entenderlo, y también eso lo tienen que entender solamente los ministerios de salud, sino que esta idea de una sola salud interconectada debería ser parte de las cosas que tienen en cuenta, por ejemplo, los ministerios de Agricultura, de Energía, de Transporte. Y la tercera pata sería, porque no por ser la tercera es la menos importante, sería priorizar el bien común y los más vulnerables, que es algo terriblemente anticuado, pero es precisamente no haber puesto el énfasis en esto por mucho tiempo una de las causas principales de que esta infección viral se transforma en una pandemia. Hay que volver a poner el énfasis en modelos de apropiación de la naturaleza y modelos de relación que pongan el foco en el bien común y en ayudar a los vulnerables más que en la ganancia desmedida. Para mí eso sí realmente son paquetes de rescate genuinos que podrían hacer que el día después sea un poquito mejor que el día antes. Perfecto, Sandra, la verdad que completísimo, y sobre todo la frase final, ¿no? Que el día después sea mejor que el día de antes, ¿no? Que querramos volver, salir del aislamiento, pero distintos, diferentes. Yo les agradezco muchísimo este contacto y bueno, en alguna otra oportunidad vamos a seguir charlando. Esperemos fuera de la pandemia. Bueno, muchísimas gracias. Adiós. Hasta luego. Seguimos con más Ambiente y Medio. Nos vinimos a El Álamo, una de las pocas cooperativas que hoy por hoy sí está trabajando, para poder mostrar desde adentro la importancia que tienen estos centros de recolección, separación y reciclaje, dentro de lo que es el enorme volumen y el enorme circuito que hoy por hoy tiene la basura en la Argentina. Ya en un ratito, te voy a estar mostrando toda la metodología, las herramientas, todo el funcionamiento dentro de esta cooperativa, pero antes, qué mejor que hablar con Alicia, la directora de El Álamo, que desde su casa nos respondía qué estuvo pasando con la cooperativa durante la cuarentena y cuál es el rol que tiene hoy. Desde el inicio de la pandemia hasta la fecha pasamos dos momentos. Un primer momento donde paralizamos la actividad. En ese contexto resolvimos algunas medidas sencillas de protección de trabajadores de calle, trabajadores que manejan vehículos. La principal medida está vinculada, además de la utilización de los elementos de protección, es el reposo del material de 5 a 7 días antes de que sea manipulado para clasificar y compactar para ser enviado a la industria. En estos tiempos de pandemia que estamos atravesando, resulta muy difícil proveer a los diferentes trabajadores y trabajadoras de esta cooperativa de las medidas de prevención y desinfección necesarias. Aunque el decreto que declara el aislamiento social marca como esencial el tratamiento de residuos sólidos urbanos. Una paradoja, porque hoy en la cooperativa solo el 50% del personal está trabajando, generando que la gran cantidad de materiales que se recibía antes, 400 toneladas, hoy baje a 100. Eso significa menos recursos y un montón de consecuencias negativas. Además de que la metodología de recolección está cambiando, porque antes se recolectaba, por ejemplo,
desde los contenedores verdes que solemos ver en las calles de Buenos Aires y que hoy, por las medidas de desinfección que hoy no están, los trabajadores no pueden acceder. Hoy se están utilizando, como vemos en pantalla, estos triciclos que van de barrio en barrio buscando estos materiales y recolectando los diferentes bolsones que obviamente significan menor cantidad de materiales que lo que era antes. La búsqueda, como siempre, deberá centrarse en articular diferentes políticas a nivel federal que contengan y cuiden a estos trabajadores, a estos recicladores y a los trabajadores de las empresas recolectoras de residuos. Creemos que en un contexto nacional donde existe la enorme posibilidad de convertir en un trabajo formal, es decir, trabajo con derechos, le permita a las autoridades nacionales, provinciales y municipales entender de que el trabajo de los cartoneros, carreros, recicladores es un trabajo fundamental en el marco del cuidado del medio ambiente y fundamental en el concepto de economía circular. Debido al aislamiento, muchos municipios tuvieron que suspender los servicios de recolección de residuos, ya sea de cooperativas cartoneras o de centros de reciclado en general, provocando consecuencias de hasta un triple impacto. Económicas, porque los ingresos que antes recibían estos generadores de base, como se les dice, hoy no existen, porque también hubo un problema con el reciclado y con la separación de los residuos, obviamente vinculado a que no se está trabajando, lo que provoca un retroceso a una economía lineal, algo que desde la ecología siempre se rechazó profundamente, tratando de instaurar una economía circular con reutilización de los recursos. Esta es una cooperativa que se encarga básicamente de reciclar plásticos, vidrios, tetrabric, latas y demás. Por ejemplo acá, como vemos, un bolsón lleno de latas. Además de todos los beneficios que tiene el reciclaje, las actividades y empresas esenciales de las que tanto se habló en la cuarentena, que son bebidas y alimentos, farmacéutica, higiene y demás, son provistas de estos materiales, porque las botellas, los sachets, los diferentes envases se construyen justamente con estos materiales. Estos centros verdes de recolección, de los cuales hay más de 12 en la ciudad de Buenos Aires, son entidades de vital importancia porque no cumplen solo uno, sino varios roles dentro de la sociedad. Roles económicos, roles ambientales, roles sociales, por supuesto, y hasta roles políticos, ¿por qué no? Y que también son de vital importancia dentro de la construcción de esa economía circular que tanto necesitamos. ¿Hace frío o hace calor? ¿Está para remera o está para buzo? Básicamente esa es nuestra forma de medir la temperatura, porque no la podemos medir con exactitud, con precisión, exactamente cuántos grados hacen. No lo sabemos. Pero, ¿qué pasa si pudiésemos? ¿Cómo cambiaría nuestra vida normalmente? En el día de hoy les quiero recomendar el documental En busca del coral, realizado por Jeff Orlowski, quien también hizo Persiguiendo el hielo, y casi como una consecuencia de este documental, lo contacta un buzo muy sabio que sabe un montón sobre la vida acuática, que se llama Richard Beavers. Él lo contacta para hacer este documental que se llama En busca del coral, por una preocupación que notó en una de sus expediciones buceando. Se dio cuenta de que los corales estaban perdiendo el color, se estaban blanqueando. Y esto dio lugar a una investigación que él hizo, y la investigación dio a conocer que el aumento de 1 grado en la temperatura del agua generó esto. ¿Por qué aumenta 1 grado la temperatura del agua? Por el cambio climático. Así que ya saben, pueden ir a ver En busca del coral, que es magnífico los colores que podemos ver, y la verdad sería una pena perderlos. Además, cabe decir que los corales no son piedras en el agua, no. Los corales son seres vivos y son muy importantes para el ecosistema, entonces hay que mantenerlos vivos. Así que está bueno para verlo y para enamorarse de lo que son los corales. Por otra parte, ahora sí nos vamos a despedir, y si llegaron tarde pueden volver a ver el capítulo completo de Ambiente y Medio en YouTube. Y también les voy a pedir por favor que nos sigan en las redes. Saludos. Fundación Ambiente y Medio.